Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Rosas. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a México Decide, en donde a lo largo de esta semana estaremos abordando el panorama mexicano previo a los comicios del próximo 2 de junio. Hoy les contaremos de un ejercicio inédito en este país. Un debate al interior de una prisión para que las personas sin sentencia puedan ejercer su derecho al voto, pero además estaremos revisando algunos datos de la economía mexicana que, contra los pronósticos pesimistas, han dado buenos resultados y de esta forma está cerrando la administración obradorista. Además conoceremos detalles en esta historia que nos presentó mi compañera Aisa García, directora de este buró de Telesur en México, sobre el panorama económico en México. Vamos a ver. El llamado superpeso es una realidad. Los mexicanos de a pie dicen que lo empezaron a sentir desde hace algún tiempo en sus bolsillos. Voy a ser muy honesta. Las ventas han sido muy favorables este año para mi familia y para mí. Y a comparación de la economía de mi país, aquí está mucho más económico en cuanto a lo que es por lo menos las verduras, incluso comprar huevos, para mí es una maravilla acá en Ciudad de México. Hace 6 años, cuando se produjo el cambio de gobierno, el peso mexicano se cotizaba a casi 20 pesos por dólar y hoy se encuentra en alrededor de 16 pesos. Nuestra moneda, aunque no les guste a los conservadores, es la que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Tenemos récord en inversión extranjera que llega al país. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto lo logramos en los últimos 5 años. La moneda mexicana fue impulsada por la inversión de empresas extranjeras y el atractivo de instrumentos financieros en peso. El manejo de la economía es reconocido a nivel mundial. Nos han permitido estabilidad, pues que llegue la inversión, que haya confianza, que tengamos un peso fortalecido como no se había visto en 50 años. Esta experta dice que al cambiar el modelo de gobierno mejoró la calidad de vida del mexicano. Casi 40 años de un modelo neoliberal que se instaló, y si nosotros hacemos muy rápidamente el diagnóstico, lo más importante que nos sale es que hay una concentración de pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres. El proceso electoral tampoco ha derrumbado la estabilidad del tipo de cambio. En todos los procesos electorales, cerca de un mes o 2 meses antes de la votación, aumenta la volatilidad. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los inversionistas se anticipan, se adelantan, cierran operaciones y esto al final de cuentas se traducía en fuertes movimientos cambiarios, la mayoría de las veces presionando al peso. Ahora lo que hemos estado observando en esta elección es que no ha pasado. Estamos a 3 semanas y el peso sigue mostrando cierta estabilidad o un alto grado de estabilidad. La fortaleza no es solo del peso frente al dólar, también abarca el salario mínimo. Somos de los países del mundo en donde más ha aumentado el salario a los trabajadores. Somos de los países del mundo, 3, 4, 5 países, con la tasa más baja de desempleo, 2.3 de desempleo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que hay una elevación del salario mínimo. ¿A dónde va el salario mínimo? Pues indudablemente al consumo. ¿Y dónde va el consumo? Pues va fortaleciendo el mercado interno. A pesar de la pandemia, 5 millones de mexicanos lograron salir de la pobreza. Y gracias a la bonanza económica alcanzada en los últimos 6 años, se ha logrado implementar un plan de bienestar que abarca a la mayoría de las familias mexicanas. Aisa García, Telesur, Ciudad de México. Y a propósito de esta nota de nuestra compañera Aisa García, llamada La economía mexicana crece con bienestar, revisamos la cuenta de X de Jesús Ramírez, el vocero presidencial, quien compartió información del INEGI. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
El primer trimestre del año 2024, el PIB per cápita superó los 247,000 pesos. Esto representa un incremento del 33.4% más en comparación con el primer trimestre del año 2018. Y esto, por cierto, es contrario a lo que dice la organización no gubernamental México Cómo Vamos, que mañosamente señaló un estancamiento, a decir del funcionario Jesús Ramírez. Bueno, vamos a revisar qué es lo que está diciendo la gente sobre las campañas negras, justamente porque este tema de la economía en México ha tratado de ser acallado de alguna forma, así que salimos a la calle a preguntar a la gente qué piensa de las campañas negras y eso es lo que nos comentaron. La gente ya está, ya despertó, ya conscientemente ya se da cuenta cómo estábamos antes y cómo estamos ahorita. Pues no han subido tanto las cosas. La economía ha estado más o menos, o sea, no nos ha perjudicado tanto como antes. Los logros que ha tenido realmente son buenos, pues no se puede todo bien, pero pues yo creo que hay más bueno que mal. Las campañas negras es lo más vulgar que he visto en toda mi vida, son cínicos como lo ha dicho, y no necesariamente yo ya lo sabía, le llevo 10 años a mi presidente. Estamos en una época de la desinformación, de los reportes fake, pero la economía del país está mejor que nunca. Yo me informo, sé que el país está en términos de macroeconomía, pues está estable, pero pues finalmente la economía familiar pues no está tan bien, sobre todo en los sectores bajos, ¿no? Las fake news hacen mucho daño, sobre todo personas que no se informan en diferentes medios. Creo que la economía no está tan mal como se dice y tampoco está tan bien como del otro lado, ¿no? Pero sí se ha avanzado. Seguimos con el análisis y para algunos la gestión del presidente López Obrador ha sido mala, pese a estos datos económicos que acabamos de revisar en la nota y por ello le pedimos hoy a Julián Atilano que nos acompañe en el estudio. Julián se ha especializado en investigar las campañas de guerra sucia y estamos seguros que su punto de vista pues va a aportar mucho a la discusión. Julián, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto estar aquí y también en Telesur, por supuesto, con la audiencia. El gusto es nuestro. Oye, bueno, pues esta situación, hay números positivos y de repente la gente se va con fintas, como decimos en México, sobre otros datos. ¿Por qué se da esto? ¿Qué son estas campañas negras o guerra sucia y cómo se enmarcan en el proceso electoral mexicano? Pues mira, en realidad ha sido contrastante porque como bien dices y acabamos de escuchar, de ver las propias encuestas que ponen al menos a la candidata del partido oficial con una ventaja muy importante, lo cual puede ser resultado como hipótesis de la bonanza en la economía mexicana. Vemos de forma, de manera paradójica, que en plataformas sociodigitales, especialmente Twitter, ahí parecería que en este caso la candidata o el propio presidente tendrían que haber renunciado el día de ayer por la cantidad de guerra sucia que está intensificada en estas plataformas. Lo que vemos ahí es que prácticamente desde que comenzó la campaña o antes, estaba haciendo un análisis y en México se empezó a construir una narrativa que asocia a Claudia Sheinbaum, la candidata del partido oficial de Morena, y al presidente con el narcotráfico. Y esto no es nuevo, esto viene desde 2021 cuando se empieza a construir esta narrativa, pero vemos que ahora en este periodo electoral, en febrero es cuando comienza nuevamente y desde esa fecha hasta el día de hoy ha habido un hashtag todos los días que asocia, en este caso Claudia Sheinbaum, con el narcotráfico. Entonces vemos por un lado que en ciertas plataformas como es Twitter, una guerra sucia constante y por otro lado vemos que a nivel territorio en las calles pues básicamente hay un apoyo. Obviamente esto cambia según la ciudad, pero es algo que hay que analizar. Julián, bueno, veíamos de hecho desde el 2006 la campaña de Un peligro para México en contra del entonces candidato López Obrador. ¿Qué ha cambiado de esas campañas en medios masivos a lo que vemos ahora en medios sociodigitales? Mira, ha sido más burdo porque en 2006, ¿qué sucedió? Fue una campaña orquestada por el Consejo Coordinador Empresarial, principalmente Claudia X González, ya estaba presente en ese momento, se ataca al presidente con la intención de
golpearlo y afectarlo en sus negativos. Sabemos que en términos de percepción política y pública los negativos son muy importantes para el resultado electoral. Le pegan directamente, después en 2007 viene una reforma en comunicaciones para que ya los privados no puedan pagar este tipo de propaganda. 2012 ya no vimos tan fuerte esa campaña y nuevamente llega la guerra sucia, Daniel. Es más, en un noticiero o una mesa de análisis de un medio corporativo como es Televisa, uno de sus analistas, ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, sí, recordemos, fue el que estaba de canciller cuando Vicente Fox corre a Fidel Castro, de Cuba, entonces. Pues él lo que señala es hay que ir con una estrategia, prácticamente hablándole a Xochitl, denominada el Go Negative, que prácticamente es una guerra sucia. Él lo dice literal, Daniel, dice, vámonos con los chismes, vámonos con las mentiras y hay que atacar a Claudia Sheinbaum. O hay otro analista, discúlpame por la expresión, que es Alarraqui, su apellido, que también él está en un medio no corporativo, pero sí es parte de la oposición. Se hizo su medio. Se hizo su medio, él siempre estuvo en medios corporativos, ha sido estratega, y él hay una entrevista donde dice que me parece que ejemplifica muy bien el panorama mexicano y dice, a ver, a Morena no se le va a ganar con votos, se le va a ganar con mentiras. Entonces ya vemos una forma, por un lado, más burda en 2024 a diferencia de 2006, y por otro lado vemos en las campañas de guerra sucia en las plataformas digitales que le están invirtiendo mucho dinero. Hicimos un análisis en el Tlatelolco Collab, donde colaboro como coordinador académico, y al menos en el mes de marzo ya habían gastado 3 millones de pesos en solo 25 páginas de Facebook, en Meta, para construir una guerra sucia, y en Twitter lo que vemos es una amplificación. Es decir, cuentas con comportamiento anómalo o denominadas bots, lo que están haciendo es amplificar una narrativa para que parezca que de eso se está hablando. Y regreso al punto anterior, vemos entonces el contraste entre la guerra sucia y por un lado una candidata oficial muy fuerte con amplias posibilidades de ganar. Bueno, y falta pues a ver qué pasa de aquí en adelante, bueno, de aquí al domingo. Déjeme preguntarte finalmente, ¿cómo sabemos desde nuestra trinchera como ciudadanos o qué podemos decirle a la gente que le puede ayudar a identificar cuando son estas campañas de guerra sucia? ¿Cómo sabemos y para evitar caer en estas, Julián? Es muy difícil, Daniel, porque mira, una de las características que tiene que tener la desinformación, y esto no es una sugerencia, es que tienen que ser verosímiles. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser creíbles. Para que una noticia falsa se difunda, tiene que tener algo que pueda ser creíble. Entonces, cuando hacen la asociación de Claudia con el narco, parten de que como en México hay un problema, que en realidad es un problema de la región, que es el narcotráfico, puede existir esa posibilidad. Sin embargo, lo que sí es posible hacer es que las personas, cuando ven algunas notas que son muy llamativas, que son polémicas, se detengan un poco y traten de verificarlas. Telesur es un medio en el cual pueden verificar noticias. Hay muchos otros medios de confianza, le pueden decir a sus familiares que consideren que pueden identificar una noticia falsa, pero aquí el punto es cortar el circuito de la desinformación. En lugar de compartirlo, es, a ver, me detengo, yo no lo comparto, corto este circuito y veo si es falso o no, y lo verifico. Pero es complicado, es un fenómeno en realidad de comunicación humano, la desinformación, pero pues hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, ahora sí la última. Tú te has dedicado junto con Tlatelolco Collab a hacer este análisis de estas campañas negras, guerra sucia. ¿Estas realmente están dando resultados? ¿Realmente ustedes en su análisis han visto que han afectado a un presidente como López Obrador, que tiene una popularidad altísima y que de ahí están de alguna manera pues beneficiando, digamos, a los candidatos de Morena y del oficialismo? En este momento no, pero sí afectan. Ojo con esto. En 2006 vimos que sí afectó en el resultado electoral la campaña sucia, la guerra en contra de López Obrador. Ahora no, justo por en este caso, los factores materiales, económicos que estamos viendo. Aumento en el salario mínimo, 5 millones de personas salen de la pobreza, 30 millones de personas al menos reciben un programa social, hay bienestar, hay becas para estudiantes, es decir, hay un planteamiento en donde se está ayudando a la población, principalmente los más pobres, y eso hace que haya un voto más sólido, es decir, un voto duro que de alguna forma está impermeabilizado ante
la guerra sucia, pero la guerra sucia sí tiene efectos. Es decir, la oposición ha hecho todo lo posible para incidir, no lo ha logrado justo porque hay resultados, pero hemos visto en otros países de la región en donde la guerra sucia sí puede afectar. Ecuador es un caso muy particular en donde también en la última elección en Ecuador vimos que se repite la idea de asociar al candidato de izquierda con el narcotráfico. Son campañas que se están repitiendo, hay que estar muy alerta en lo que pasa en la región, en Latinoamérica, para también saber qué puede llegar a México. Interesantísimo. Julián, pues muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias a ti. Julián Atilano, él es investigador, por supuesto, encargado de revisar o especialista en realizar este tipo de campañas. Vamos rápidamente a hacer un corte, pero no se vayan, ya que al regresar México Decide estaremos abordando el tema de las personas privadas de la libertad que no han perdido sus derechos y que pueden por un lado votar y por otro lado ahora participar de un debate. Ya regresamos. Estamos de vuelta en México Decide. Les voy a dar el dato del día de hoy. En México, las personas que se encuentran en prisión sin que hayan recibido una sentencia siguen siendo inocentes, por lo que no pierden sus derechos ciudadanos, como por ejemplo el del voto. En 2018, 2 ciudadanos impugnaron ante el Tribunal Electoral la omisión del Instituto Electoral de garantizarles ese derecho y un año después se les dio la razón. Ahora, para estas elecciones, las personas en prisión preventiva ejercieron su voto de manera anticipada y como un derecho inédito se realizó además un debate al interior de la cárcel. Bueno, justamente para conocer detalles del debate al interior de una prisión nos acompañan el día de hoy Valentina Llorete, ella es fundadora de SEA Justicia Social, promotores de esta organización, de esta iniciativa, así como la periodista Luisa Cantú, a quien le tocó moderar este debate, además de uno capitalino y el último debate presidencial. Así que, buenas tardes, ¿cómo están? Dani, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Al contrario, Valentina, bueno, tú fuiste promotora de esto que ahora fue una realidad, que es el permitir que las personas en prisión pues participaran de un debate. Platícale por favor a la gente que nos acompaña, sobre todo en otras partes del mundo, lo difícil, las particularidades y sobre todo qué beneficios trae para la gente que está en prisión sin sentencia, por favor. Sí, bueno, pues desde SEA Justicia Social empezamos a imaginar un ejercicio de este tipo como pues parte de la garantía del derecho al voto, que no puede limitarse a llevar boletas electorales a los centros penitenciarios, sino que tiene que venir acompañado de otras acciones. Una de las más importantes es la del derecho de acceso a la información, o sea, un voto libre, secreto, pero también informado. Entonces, en SEA Justicia Social, el equipo empezamos a imaginar formas, tuvimos el antecedente del debate que se llevó a cabo en Costa Rica, que fue un debate presidencial dentro de un centro penitenciario, y nos dijimos, ¿por qué no pudiéramos impulsar una cosa así en la Ciudad de México? Y entonces iniciamos, bueno, hemos venido haciendo observación electoral desde la primera prueba piloto en prisión en México en 2021, etcétera, y empezamos a plantear el tema con diversas autoridades, principalmente la autoridad penitenciaria, la subsecretaria del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México y el OPLE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que empezaron a abrirse a esta idea y pues finalmente el 3 de mayo se pudo cristalizar esta idea, insisto, como un mecanismo de acceso a la información para la población privada de la libertad, pero también para visibilizar a esta población y también, ¿por qué no?, en la transmisión de este debate empezar a reducir estigmas y discriminación que sufre esta población. Bueno, tengo mucha curiosidad porque, bueno, tuvimos la oportunidad de ver el debate a través de redes sociales, pero estar ahí, Luisa, tener el pulso de la gente en prisión sin sentencia, insisto, porque esto es algo que de repente causa mucha confusión. Bueno, ¿cómo los percibiste? ¿Cómo percibes a la gente cuando están, entiendo que no eran candidaturas como tal, pero sí representaciones de las candidaturas? Cuando están debatiendo, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Sí, pues primero decir, Dani, que lo que logró la sociedad civil en México, justo organizaciones como SEA Justicia, es de verdad un precedente muy virtuoso. Imagínate poner de acuerdo al sistema penitenciario, a todos los partidos políticos, al Instituto Electoral, al gobierno en turno, es decir, realmente logró sentar a la mesa aquí mi compañera, a todas las autoridades que pueden hacer la diferencia
en la garantía de derechos y también como esto que decía, quitar el estigma y romper el paradigma de justicia, ¿no? Es decir, es de verdad un antecedente muy, muy importante. Y algo por lo que pelearon mucho desde SEA y que finalmente se trasladó a esta discusión con los partidos, que como bien dices fueron representados, sí había 2 dirigencias de partidos, Morena y Movimiento Ciudadano, el partido en el poder en México y una de las oposiciones más chiquitas fueron los jefes de partido, la otra fue una representante del Partido Acción Nacional. La idea y lo que se impulsó fue escuchar precisamente las preguntas de las personas que están privadas de la libertad en prisión preventiva. Entonces, lo que se preguntó desde la moderación no eran preguntas que nos hubiera encantado hacer, por supuesto que tenemos dudas, pero se priorizó justamente que se escuchara a quienes están en esta figura, en prisión preventiva. Entonces, sortearon unas preguntas y esas fueron las que finalmente se les hicieron. Yo les sentí suficientemente incómodos e incómodas, lo cual me parece muy bien, de escuchar por primera vez lo que las personas que están justamente inocentes en esta figura tan polemizada de estos días tenían que decirles. Híjole, Valentina, bueno, pues, ¿cómo se da este proceso? Ya decía Luis, es un sorteo, pero recolectar las preguntas, ¿cómo se las hicieron llegar además? Porque no es un proceso fácil entrar a una prisión, no puedes entrar y decir, oye, ¿qué le quieres preguntar al candidato? No, ¿cómo fue esto? ¿No? Sí, pues tuvo que haber mucha coordinación, ¿no? Entre el Instituto Electoral, el sistema penitenciario, ¿no? La subsecretaría. Fue una convocatoria que abrió la propia subsecretaría, es una invitación para que se hicieran las preguntas. El instituto organizó un comité en el que pues se seleccionaron algunas preguntas, pues porque eran bastantes, ¿no? Para que pudieran llegar al sorteo. En ese comité también pudimos participar Luisa y yo con otro especialista, ¿no? En temas penitenciarios, y entonces, digamos, fue un camino que se fue recorriendo y que me parece también bien importante mencionar, en donde hubo sociedad civil, donde estuvo el sistema penitenciario, donde estuvo el Instituto Electoral de la Ciudad de México comprometidos con este ejercicio, que además pues es el único que se ha dado en México, ¿no? Y que hay que destacar que todas estas autoridades se lograron poner de acuerdo, que nos invitaron a sociedad civil, ¿no? El hecho de que Luisa, que ha sido una gran aliada de SEA Justicia Social siempre, ¿no? Con su sensibilidad sobre estos temas, que pudiera estar involucrada como, pues desde esta visión de los medios, y que esto es lo que haría falta para que hagamos del derecho al voto de personas en prisión preventiva un derecho verdaderamente progresivo, ¿no? Y que esto pudiera servir de referente para otros ejercicios que pudiera organizar el INE en lo federal, ¿no? Entonces, lo que es fundamental es la coordinación para que esto funcione y que no se limite a llevar boletas y contar los votos, que además vale la pena aclarar que los votos se cuentan el domingo. Hay algunas notas que están diciendo que ya se contaron, ¿no? Los votos se cuentan. Fue un voto anticipado, pero todavía no sabemos el resultado. El domingo, a la hora que se cierran las casillas generales, empezarán a contar los votos en prisión y lo que hay que destacar es que tenemos que impulsar una mayor participación de las personas en prisión preventiva, lograr que esas personas se sientan visibilizadas en sus problemáticas, pero también las de sus familias, porque cuando una persona es privada de la libertad, entra en contacto con el sistema de justicia, no solo es la persona la que está afectada. Por eso el tema del debate también era bien importante, sistema de cuidados. Las personas que están privadas de la libertad cuidan a alguien o son cuidadas por alguien, y entonces este tema era nodal en esta discusión de los partidos políticos. Entonces que podamos impulsar una mayor participación, una mayor confianza en las instituciones, pero también que los partidos políticos, que son los que van y presentan las propuestas legislativas punitivas de más delitos a prisión preventiva, ahora que está la discusión, más años de prisión, pues que sean conscientes de cuáles son las consecuencias de la prisión y de no optar por otras medidas no privativas de la libertad. Entonces también involucrar a los partidos políticos es súper importante porque el problema no se resuelve con lleva a las personas a la prisión como si esto no tuviera consecuencias negativas y perversas en todo nuestro sistema social. Bueno, eso es interesante. Me quedan 30 segunditos, Luisa, pero quisiera preguntarles a ambas, ¿qué esperamos ahora a futuro? Ya lo decía Valentina, ¿no? Que se reproduzca a nivel federal, pero pues parece que no es una tarea tan fácil. Yo brevemente me sumo a esta última idea de Valentina, que llevar a los partidos políticos a obligarles a estudiar el tema, tenga repercusiones en su agenda política y que finalmente nos atrevamos a pensar fuera del punitivismo otras ideas de justicia. Sí, sin duda.
Bueno. Y pues seguir haciendo progresivo este derecho, seguir acercando más información, acercarnos a otros modelos en Latinoamérica, por ejemplo en Costa Rica, pues las elecciones dentro de los centros penitenciarios son un fiestón, ¿no? Y en diversos países, ¿por qué no ir a hacer crecer este ejercicio democrático al interior de los centros penitenciarios? Hay que voltear para allá, nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias, Valentina, muchísimas gracias, Luisa. Gracias, Dani. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron. Llegamos al final de esta segunda edición de México Decide. Por favor, acompáñenos el día de mañana en un nuevo programa. Soy Daniel Rosas y por lo pronto les decimos hasta mañana. Chao.